cómo ha sido la evolución del cuidado paliativo a través del tiempo. Esto empieza desde hace muchos años, empieza desde la época medieval y empieza con un término que de pronto es conocido para algunos, que es el término de auspicio o hospice en inglés. Eso viene desde la época medieval, cuando los monjes en los conventos se dedicaban a cuidar o a esconder gente porque eran perseguidos, por ejemplo, por la Inquisición. Entonces, a la gente que iban a quemar en la hoguera porque consideraban que estaba poseída por un demonio o porque era una bruja. Entonces, estos monjes escondían a esos pacientes y evitaban que fueran quemados, y de ahí se acuñó el término auspicio, ¿sí? O hospice en inglés. Entonces fíjese que ese término y este concepto viene desde hace mucho tiempo, y luego después ya a mediados del siglo XX, un poquito después de los años 50, empiezan a aparecer lo que se llaman los auspicios, digamos que hoy conocemos como auspicios, o aquí en Colombia, digamos, también se puede llamar como hogares de larga estancia o unidades de cuidado intermedio o hogares geriátricos, aunque digamos eso no son exactamente lo mismo, pero de pronto los términos son familiares. Y es en St. Christopher's, en Londres, donde una mujer muy importante para el cuidado paliativo, después de que su esposo había muerto de una enfermedad muy avanzada, decide inventarse o crear un hogar. Era una señora con mucho dinero, entonces se inventa una casa grandísima donde empieza a cuidar pacientes con enfermedades crónicas que por alguna razón no pueden estar en su casa, porque no tenían apoyo familiar, porque los síntomas eran muy complicados de manejar, porque la sociedad los había abandonado, desahuciado, como decía el señor. Entonces ella los acoge en ese auspicio, que se llama el Hospicio de San Christopher, y de ahí como que arranca, digamos, toda la evolución o la historia moderna del cuidado paliativo. Luego ya en los años 60, a finales de los años 60, se empiezan a crear en los hospitales generales, como este, por ejemplo, lo que se llamaban inicialmente los equipos de soporte oncológico, y eran un grupo de personas, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, que se encargaban de dar apoyo integral a los pacientes con cáncer. En el año 1987 la OMS ya lanza, digamos, la primera definición de lo que es el cuidado paliativo. Empiezan a aparecer los primeros libros formales acerca del cuidado paliativo, y se empiezan a crear en los Estados Unidos y aquí también las primeras escuelas o universidades que entrenan gente formalmente en cuidado paliativo. ¿Mm? El problema con esto es que obviamente es tanta la necesidad que hay de estos pacientes, tanto el volumen de gente que necesita cuidado paliativo y tampoco el personal formalmente entrenado, que pues seguramente mucha gente hace cuidado paliativo sin un entrenamiento formal. No estoy diciendo con esto que lo hagan mal, sino que simplemente por la necesidad que hay mucha gente que se ha dedicado toda la vida a cuidar enfermos mal llamados terminales y que lo hace pues bastante bien. Pero cada vez más, digamos, hay más entrenamientos formales, más textos, más cursos, más programas de residencia aquí en los Estados Unidos, y esperamos pues que cada vez más médicos y más enfermeras y psicólogos se dediquen digamos de lleno a esta especialidad, porque realmente hay una gran necesidad. Dentro de los médicos y dentro de la comunidad existe un concepto equivocado también, como ya lo he mencionado, del cuidado paliativo, y es creer que el cuidado paliativo solamente llega al final de la vida de los pacientes. O sea, que solamente tenemos un papel cuando el paciente está muriendo, o cuando está desahuciado, o cuando tiene muchos síntomas que no son controlados, ¿sí? Y obviamente lo que se pretende con esto, y la idea del cuidado paliativo actual, es que el cuidado paliativo empieza mucho antes de eso. O sea, el cuidado paliativo debe empezar casi que desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, cuando los pacientes tienen síntomas que requieran un adecuado control, ¿sí? Entonces, muchas veces, ustedes lo habrán visto, hay muchos pacientes que tienen muchos síntomas que no están controlados, a pesar de que estén recibiendo un manejo médico adecuado para la enfermedad que tienen. Entonces, un paciente puede estar en quimioterapia o en radioterapia porque tiene un cáncer y lo están tratando, pero el paciente, digamos, se queja de mucho dolor y no tiene tratamiento para el dolor. Entonces, probablemente desde el punto de vista médico uno diría, no, pero el paciente le están haciendo todo. O sea, tiene la quimioterapia y la radioterapia, pero los síntomas no están adecuadamente controlados. Entonces, por eso creemos que el cuidado paliativo debe empezar antes, o sea, ojalá desde el momento del diagnóstico de la enfermedad y no al final. Ahora, esto requiere además otra cantidad de cosas que no se limitan solamente al manejo, digamos, puramente médico de los síntomas o a dar medicamentos, sino requiere obviamente un trabajo muy importante con la familia, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, de la adecuada información, de cómo se transmite la información a los familiares, de cómo se elabora, digamos, si se puede llamar así, el duelo de la familia cuando hay un paciente cercano un familiar cercano que está enfermo, porque esto de una u otra manera afecta a la familia. Tener un paciente enfermo en casa, y de pronto me voy a meter en el tema de María Isabel y de Efraín,
de una u otra manera lo enferma a uno también. Si uno asume la carga porque le toca cuidar al paciente, porque le duele, porque es el esposo, es la esposa o el papá de uno, porque socialmente tiene unas consecuencias que una persona está enferma, deja de trabajar, era la persona que le daba sustento a la familia. Bueno, por la razón que sea, eso impacta a la familia también. Entonces, el trabajo de los cuidados paliativos incluye, por supuesto, también de manera muy importante a la familia y al medio que rodea a ese paciente. Uno no puede pretender querer hacer un cuidado paliativo razonablemente bien hecho si no involucra desde el inicio de la enfermedad a toda la familia. Y esto lo ve uno pues muy frecuentemente en los hospitales, cuando llega algún enfermo a hospitalizarse, que uno pregunta, digamos, a los familiares qué tan informados están, y por la razón que sea, porque no siempre son razones médicas, no es que el médico no le diga, sino que por la razón que sea, la familia no está claramente enterada, digamos, de cuál es el objetivo del tratamiento, de cuál es realmente el pronóstico o el diagnóstico de la enfermedad, y eso obviamente genera malos entendidos. Entonces, en resumen, la primera parte, entonces, que quede claro esto. El cuidado paliativo no es solamente para pacientes terminales, y pongo la palabra terminal entre comillas y subrayada. 2, el cuidado paliativo no tiene ninguna relación con la eutanasia. Y 3, el cuidado paliativo vela por la calidad de vida de los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad, incluyendo los últimos días de la vida. Son muchos los objetivos del cuidado paliativo, ya los he ido mencionando durante la charla. Yo siempre destaco estos 3 objetivos. El primero sería el alivio del sufrimiento, entendido como el alivio total, en lo posible, pues, de los síntomas, ¿sí? Y mira, cuando me refiero a síntomas, no me refiero solamente a tener dolor, a tener náusea, o a tener estreñimiento, o a tener dificultad para respirar, sino a todos los síntomas, digamos, psicológicos, sociales, espirituales, en conjunto, obviamente, con un equipo multidisciplinario que tenga la capacidad de abordar todos estos temas. Obviamente cuando uno logra, digamos, hacer eso, cuando uno se acerca a ese objetivo, ¿sí? Se acerca a un concepto nuevo que se llama el concepto de la paliación total. O sea, uno no debe paliar el dolor, uno debe procurar paliar totalmente al paciente y a la familia. ¿Qué quiere decir paliar totalmente? Tratar de aliviar, obviamente dentro de lo que podamos, dentro de lo que esté a nuestro alcance, todos los síntomas que molestan. A veces hemos tenido pacientes que están muy bien controlados, que tienen un tratamiento oncológico exitoso, pero que digamos el paciente está agarrado a las mechas con la esposa desde que está enfermo y los hijos no le hablan. Entonces uno dice, bueno, uno no puede desentenderse de eso, porque si uno no tiene una relación familiar adecuada, no tiene una buena relación con la pareja, con los hijos, y está en quimioterapia, pues muy probablemente la quimioterapia vaya a ser mal tolerada, los efectos no van a ser los mismos, porque obviamente la parte emocional influye mucho. Entonces puede que no hayamos hecho absolutamente nada desde el punto de vista de darle un medicamento al paciente, sino que una intervención con la familia, una reunión con los psicólogos o con el psiquiatra y la familia alivia esos síntomas. Ahí estamos paliando una situación familiar. Y obviamente, como también lo he mencionado, es el manejo integral de la persona y el manejo integral de la familia, ¿sí? El manejo integral de la persona desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, y el manejo integral de la familia también, involucrándola en todo el proceso de la enfermedad.